se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, la tarea aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, Dios le bendiga. Amén. El tiempo es de usted, hermano. Sigue adelante. Amén, hermana. Un gusto estar nuevamente en estos medios. Gracias por la oportunidad que humildemente me brindan de poder compartir con ustedes el mensaje que el Señor así me ha inducido a compartir por estos medios y que se estarán pues escuchando a través de las redes. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo y un abrazo desde Panamá. Ya en este inicio, en estas primeras horas, en estas partes de acá, de este día precioso y bendito que nos ha dado el Señor, su santo y bendito sábado. Hermanos, gracias por la oportunidad nuevamente que me permiten estar con ustedes en esta cadena para compartir con cada uno de ustedes un tema pues que es muy importante para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo final. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde están, en el lugar donde estén, los que puedan, me acompañan de rodillas para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Eterno Padre Celestial, que estás en los cielos, oh Padre querido y eterno, gracias. Gracias porque nos has permitido nuevamente entrar en esas benditas y sagradas horas de tu santo día. Padre Santo, muchas gracias por el don de la vida. Gracias por regalarnos esta semana, Señor, que ya transcurrió. Pero Padre eterno, ahora en este tu santo día, queremos que todo nuestro ser pueda ser para ti, Señor. Oh Padre Celestial, queremos pedir, Señor, la divina dirección de su Espíritu Santo. En esos momentos, que usted pueda acompañarnos, Señor, por medio de este mensaje y que sean sus palabras y no las palabras de un ser humano, Señor. Que sean las palabras de Cristo hablando a cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos y agradecemos, sabiendo que en nosotros no hay méritos, Padre. Bendiga a cada uno de los hermanos que nos escuchan, sea con cada uno, Padre, y que pueda responder cada petición conforme a la fe que haya en cada uno, Señor. Oh Padre, también queremos pedirte perdón por toda falta cometida, todo pecado, Señor. Lávanos y límpianos, y prepáranos para así poder tener una mente completamente clara para poder recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos santos y gloriosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente feliz sábado a cada uno.
Que el Señor les bendiga poderosamente y ricamente a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios, la palabra del Altísimo por esos medios, y así exaltar y glorificar el nombre de nuestro amante y Salvador, nuestro Señor Jesús. El tema que abarcaremos y que tocaremos en esta oportunidad lo he titulado El abandono del consumo de carne, enfermedades y la dieta adecuada en el tiempo del fin. El abandono del consumo de carne, enfermedades y la dieta adecuada en el tiempo del fin. Queridos hermanos, abramos nuestras Biblias en un texto conocido, en un texto que nos dará pues esa plataforma para todo lo que hablaremos, lo que el Señor tiene que compartir con nosotros en esta oportunidad. Vayamos al libro de Primera a los Corintios, el capítulo 10, Primera a los Corintios, el capítulo 10, Primera a los Corintios, el capítulo 10, el verso 30, versículo 30 en adelante, nos dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser difamado por lo que doy gracias? Y el 31, si pues coméis o beber, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Apreciados hermanos, ¿sabían ustedes que este texto está estrechamente ligado con Apocalipsis 14? ¿Qué nos dice Apocalipsis 14 desde el versículo 6? Vayamos, Apocalipsis capítulo 14, y ya no lo sabemos de memoria. Versículo 6 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle, ¿qué cosa? Dale gloria. ¿No es eso a lo que también se refiere Pablo en dadle gloria? Lo acabamos de leer. ¿No es demostrar ese temor a Dios por medio de nuestra obediencia a las leyes, no solo moral, sino a las naturales? Apreciados hermanos, ¿alguna vez se le ocurrió preguntarse por qué Dios no incluyó la carne en su plan original para la alimentación del hombre? Como sabemos, hermanos, antes que Adán y Eva pecaran, no había muerte, y los seres humanos no hubieran muerto nunca si no hubieran comido del fruto prohibido. Los animales también hubieran vivido para siempre, y sin animales muertos, la raza humana hubiera sido vegetariana por toda la eternidad, y aún los animales no se comieran los unos a los otros. Pero el plan alimenticio de Dios fue alterado como consecuencia del pecado, y Dios permitió después del diluvio que los seres humanos consumieran carne de animales limpios. Quiero hacer una pregunta: ¿es un pecado comerse una hamburguesa? ¿Es un pecado comerse una hamburguesa? Podemos notar en la palabra que Dios autorizó a comer carne sin su sangre ni la grasa. Muy importante, sin la sangre ni la grasa. Me gustaría que vayamos nuevamente a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis el capítulo 9. Génesis el capítulo 9. Génesis, el verso 4 de Génesis capítulo 9. Pero carne con su vida, que es su carne, no comerás. Y en Levítico capítulo 3, Levíticos en el capítulo 3, vean conmigo al libro de Levíticos ahora, el capítulo 3, el Señor nuevamente nos dice en su palabra, en el versículo 17, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todas vuestras moradas.
ninguna grosura, ni ninguna sangre comeréis. Y lo reitera más adelante en el capítulo 17 del mismo libro de Levítico, capítulo 17, en el versículo 10 de Levíticos, capítulo 17, nos dice el verso 10, y cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo. Qué tremendo. Noten cómo en el Nuevo Testamento, apreciado, Dios vuelve a reiterar esto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15. Vayamos a los versos 28 en adelante. Hechos 15, 28 en adelante. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que esas cosas necesarias, que os tengáis de lo sacrificado a ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación, y de cualquiera cosa, os guardaréis bien, haréis, pasadlo bien. Así que la hamburguesa, la pregunta que hice, que si es un pecado comer hamburguesa. La hamburguesa, que en su mayoría en los restaurantes de comida rápida, no hace falta la carne de res, tiene grasa, y lo cual es un pecado comérsela. Así de sencillo, así lo dice Dios en su palabra. Claro, el enemigo astutamente nos las envuelve en ese restaurante con otros alimentos, qué sé yo, tomate, pepino, cebolla. Pero mis hermanos, la palabra de Dios así no los menciona. En fin, apreciados, la carne que se vende en los supermercados y restaurantes muchas veces no ha sido procesada de acuerdo a los principios bíblicos. Y es un pecado el consumirla, aunque sea de animales limpios. Vayamos a la palabra de Dios y leamos en el libro Primera de Samuel el capítulo 14, Primera de Samuel el capítulo 14, versículo 32, Primera de Samuel el capítulo 14, verso 32, nos dice la palabra de Dios, y el pueblo se lanzó sobre el despojo, y tomaron ovejas y bueyes y becerros, y los mataron en tierra, y el pueblo comió con sangre. Qué terrible. Y le dijeron a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo con sangre. Y le dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y diles que me traigan cada uno su buey y cada cual su oveja, y degolladlos aquí y comed, y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su buey aquella noche, y los degollaron ahí. Apreciados, más de 4000 años después del diluvio, y más de 1800 años después de la ascensión de nuestro Señor al cielo, en el año de 1844, como cumplimiento de la profecía, Dios levantó a la iglesia adventista, y el Señor la levantó con un fin, con un propósito, para llevar a cabo una misión. ¿Sabemos cuál es la misión del movimiento adventista? Para preparar a un pueblo para la venida del Señor, la segunda venida. Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida del Señor. Y el pueblo adventista tiene una misión similar, y es la de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, que es nuestra esperanza bienaventurada. Y el mensaje que Dios dio a este movimiento, a esta iglesia, para proclamar al mundo,
se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14, nosotros lo conocemos muy bien, y es el mensaje que exalta, el mensaje el cual exalta la ley de Dios, levantando y restaurando el verdadero día de reposo. Y gloria a Dios hoy que estamos entrando, o ya estamos prácticamente, en algunos lugares está entrando, pero por acá ya son las horas santas, y doy gloria a Dios, al Señor, Dios del Shabbat. ¿Qué más? El mensaje que anuncia la hora de su juicio, y estamos en esas horas, apreciados, en el gran día de expiación, y exhortar a la adoración del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Para qué más Dios levantó este movimiento adventista? Para denunciar, ¿qué cosa? Al falso sistema religioso que ha embriagado a multitudes, y muchos incautos bajo su veneno tóxico de doctrinas y tradiciones falsas en todas las naciones. Hermanos, Dios nos llamó para advertir a voz en cuello que este sistema papal instaurará junto a sus aliados, junto a las sectas protestantes, un falso día de reposo, lo cual la aceptación constituirá recibir la marca de la bestia, y dar a conocer la ira respecto de Dios al rechazar la amonestación triangélica de amor. Ese es el mensaje adventista, el mensaje de los tres ángeles. Los versos, guardad los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, lo cual nos termina diciendo el verso 12. Pero ¿qué más, hermanos? ¿Para qué más Dios ha levantado este remanente? Así es, apreciados. El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. La cuña de entrada para el evangelio es la clave de Dios para alcanzar a la humanidad doliente y enferma. Oh, hermanos, nos dice la inspiración, y quiero leer de aquí nuestra primera declaración, que está en el libro Manuscritos Inéditos o Manuscritos Liberados. Bueno, Manuscritos Inéditos en español, el tomo 5, en la página 149. Nos dice así: hombres y mujeres pueden ser útiles tanto como médicos misioneros, del mismo modo que como misioneros con conocimientos médicos. Recibo cada vez más luz respecto al hecho de que se ha de dar un testimonio claro acerca de ello, y se debe hacer más esfuerzo por despertar el interés en las personas adecuadas, presentándoles las ventajas que tendrá todo misionero si comprende cómo tratar a los enfermos y cómo entender a las almas enfermas de pecado. Este doble ministerio dará a los colaboradores de Dios acceso a los hogares y les permitirá alcanzar a todas las clases sociales. Un conocimiento inteligente de cómo tratar enfermedades sobre la base de los principios higiénicos ganará la confianza de muchos que de otro modo no serían alcanzados con la verdad. En la aflicción muchos humillan su espíritu y pueden tocar su corazón las palabras tiernas que dice en su favor quien trata de aliviar sus sufrimientos físicos. Así que Dios nos ha dado este mensaje, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, para aliviar las dolencias, para aliviar el sufrimiento y las enfermedades que hoy en día han inundado a este mundo. Mis hermanos, en el libro El Evangelismo, en la página 195, nos dice de la siguiente manera: la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor utiliza para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y purificar a su iglesia. En el mundo, pero también ¿dónde?
en la iglesia. Oh, apreciados, hay tantos enfermos, y no solo afuera en el mundo. Lamentablemente dentro del pueblo conozco hermanos sinceros que les encanta realizar la obra del Señor, pero sufren de enfermedades que hoy en día afectan a las personas. Y me pregunto, ¿por qué, Señor? Mi respuesta internamente es, estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel de antaño. Dios cumpliría su promesa de darle salud a este pueblo cuando ellos fueran fieles a sus mandatos. Los libraría de las dificultades y enfermedades de Egipto, pero el pueblo murmuró contra Dios y su líder, y se hastiaron de la dieta que Dios les había proporcionado. Recordaron y extrañaron las ollas de Egipto, las carnes, los peces de Egipto, y Dios les envió codornices, y nos dice el registro bíblico que aún estaba las carnes entre sus dientes cuando se encendió la ira de Jehová y golpeó al pueblo con una gran plaga en Kibrot Atava. Sepultaron al pueblo glotón. Apreciado, todo esto se está repitiendo en nuestros días. Sea quien ya ha sido sepultado, será quien ya ha sido sepultado en el Kibriot Atava moderno. Leamos consejos sobre régimen alimenticio en la página 36 y 37, apreciados. Nos dice así, de la siguiente manera: la glotonería es el pecado prevaleciente en esta era. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y mujeres, entenebrece su intelecto y entorpece sus sensibilidades morales hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. ¿Qué hace el apetito, apreciados hermanos? Entenebrece el intelecto y entorpece las sensibilidades del ser humano. Y como resultado, no hay entendimiento ni discernimiento de las claras verdades que hoy en día necesitamos, mis hermanos, en este tiempo del fin. No son apreciadas. Nos dice, las propensiones inferiores han dominado a hombres y mujeres. A fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. Deben tener una comprensión de su propia estructura física. Oh, qué gran pregunta tendremos que hacer. ¿Conocemos, entendemos nuestra estructura física como seres humanos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que juntos, nos dice la sierva de Dios, para que juntos con el salmista puedan exclamar, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Siempre deben tener el apetito en sujeción a los órganos morales e intelectuales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Como dice la inspiración, hermanos, que debemos dominar el apetito, y no que nos domine, pero esto solo se puede con la ayuda divina. El problema es que hay hermanos que están intentando lo imposible. Mis hermanos, nos sigue diciendo la inspiración ahí mismo en la página 193 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, lo siguiente: el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Apreciados hermanos, a donde Cristo venció al enemigo, a donde el Redentor venció al enemigo a través de abstenerse del apetito, de abstenerse y de ceder al apetito, el ser humano cayó. Y esta triste realidad la vemos en nuestra actualidad. Y por eso
el pecado ha degenerado a esta raza humana. Mis hermanos, nos dice, el poder dominante del apetito causará la ruina, no de pocos, no de algunos, sino de millares de personas que se hubiesen vencido en este punto. Qué importante es solamente, mis hermanos, nos dice aquí la sierva del Señor. En este punto hubiesen vencido. Habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito, no, aquí nos dice la sierva del Señor, no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. El detalle que como pueblo, cuando la profeta dice que no, nosotros decimos que sí. Y hay quienes estamos tratando de llegar a ser semejantes a Cristo, sin primero vencer nuestros apetitos, nuestras heredades que venimos arrastrando, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Mis hermanos, y eso es imposible, hermanos, porque los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Amados, ven la conexión. Hay una definida conexión y relación entre la reforma pro salud y la segunda venida de Cristo. En esta cita tenemos una promesa. ¿Cuál es esa primera promesa? La primera promesa es que los que hayan vencido el apetito tendrán fuerza moral para vencer sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Y yo creo en esta promesa, apreciados. Creo en esta promesa del Dios Todopoderoso. Pero también hay una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Los que sean esclavos del apetito, no. Los que sean esclavos del apetito, no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Mis hermanos, la reforma pro salud es un tema amplio, pero ¿quiere Dios realmente que su pueblo en este tiempo del fin abandone el consumo de carne? Amados, el espíritu de profecía concuerda con la Biblia, porque el autor de ambos es el mismo. Nos dice Mensajes Selectos tomo 3, y también esa cita está en Sermones Escogidos tomo 2, de la siguiente manera, la página 32. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Esos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacer significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. ¿Qué nos dice la profeta del Señor, apreciados? El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Los planes humanos son de seguir adelante con la complacencia del apetito pervertido, comiendo carne mientras hacemos a un lado la reforma pro salud. Cuidado, hermanos. Ahora, veamos lo que nos dice nuevamente el Espíritu Santo. Consejo sobre régimen alimenticio, página 456. Los que se complacen en comer carne están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Mis hermanos, esto es claro y seguro de parte de Dios. Están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte, y ahora lo vamos a demostrar, se lo voy a mencionar científicamente. Pero no solamente muerte natural, también la muerte eterna. Continúa la cita que estamos leyendo ahí mismo, 456 de Consejos sobre Régimen Alimenticio. Los alimentos no salubles colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma. ¿Qué fortalecen? Los apetitos que combaten contra el alma. Es decir, estamos fortaleciendo al apetito y así vamos a ir deteriorando
toda la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en fortalecernos. Dice, los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma, y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. ¿Qué tiende a desarrollar la animalidad? El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad. La pregunta sería, ¿cuál de las dos queremos que vaya en progreso? ¿Y será la animalidad o será la espiritualidad? Pero no puede ser las dos a la vez, porque una disminuye a la otra. Nos dice, el progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. ¿Quién es afectada, mis hermanos? La mente también es afectada y es incapaz de comprender, mis hermanos, la verdad. Todo esto lo entiende perfectamente el diablo, amados, y por eso tanto, pero tanto ataque para debilitar a la raza caída y para también debilitar al pueblo de Dios, al remanente. Por eso es que ampliamente cuando el Señor nos menciona, si fuere posible, engañaría aún a los encogidos, esto también tiene que ver con la alimentación. Notemos 3 puntos de esta cita con respecto al consumo de carne que acabamos de leer. Número 1, se desarrollan las propensiones inferiores y la animalidad. Número 2, disminuye la espiritualidad. Y número 3, no se puede comprender la verdad. Y no solo eso, sino que se le debe enseñar también, mis hermanos, a unas jóvenes a cocinar, a los jóvenes. Bueno, me considero joven aún, pero se les debe instruir, como nos los menciona el Espíritu Profecía, a cocinar sin carne. El mensaje para los jóvenes nos dice en la página 177 de la siguiente manera: tanto a los jóvenes como a las señoritas se les debe enseñar a cocinar económicamente, prescindiendo de toda clase de carne. No se estimule de ninguna manera la preparación de platos que contengan cualquier cantidad de carne, porque esto es regresar a la oscuridad. ¿Hacia dónde regresamos? Hacia la luz. No, amados, hacia la oscuridad y a la ignorancia de Egipto. Más bien, dirigirse a la pureza de la reforma pro salud. Ahora muchos dicen, en la actualidad, el Señor Jesucristo comió carne, el Señor Jesús comió carne y dio a comer a las multitudes peces. Y por lo tanto, si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y es verdad. Nuestro Señor Jesús le dio a la multitud de comer peces. Ahora nos debemos preguntar, ¿quiere decir esto que nosotros estamos justificándonos en comer carne porque Cristo así lo hizo? Lo que en realidad debemos preguntarnos y llegar a comprender es, si nuestro Señor estuviera ahora con nosotros en el siglo, en pleno siglo en el cual estamos, en el siglo XXI, viviendo como hombre entre los hombres, ¿Él comería carne? Apreciados, después de investigar, estoy convencido que no. Razones las hay. Lo que estaba bien antes puede estar mal ahora. Uno, los animales no son iguales que antes. Hay enfermedades. Las enfermedades de las vacas locas, leucemia. Pero apreciados, en el mundo moderno en el que vivimos, practicamos muchas cosas erradas y pocas cosas correctas. Somos drásticamente influenciados por los diversos medios de comunicación y especialmente la televisión.
que invade nuestros hogares, muchas veces sin darnos cuenta hasta dónde ella es realmente perjudicial. En el área de la salud, esta premisa también es verdadera. Vemos muchas personas todos los días que están sufriendo de una o varias dolencias adquiridas a lo largo de una vida donde los hábitos alimenticios practicados no fueron los más sanos. Pero raramente las personas entienden que estos mismos hábitos alimenticios practicados día tras día son los responsables por esas enfermedades. Muchas personas piensan que Dios así lo quiere o entonces que el destino así lo permitió. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ni Dios así lo quiere, ni el destino tiene nada que ver con nuestros hábitos alimenticios errados. Sucede que no podemos violar las leyes estrictamente establecidas por nuestro amoroso Dios sin sufrir las consecuencias. El hecho de que nada suceda inmediatamente en el área de la salud no puede llevarnos a cometer los mismos errores diariamente y aún sin tener salud, cuando ultrapasamos ciertos límites. Algunas dolencias aparecen inmediatamente y otras llevan años y tal vez décadas para manifestarse. Una indigestión, por ejemplo, se manifiesta casi que inmediatamente, pero un cáncer podrá llevar hasta unas 2 décadas para poder ser detectado por un médico experimentado. Apreciados, debemos recordar que aunque Cristo destruyó el poder de la muerte eterna, a través de su muerte en la cruz, Dios nunca quitó la maldición de la enfermedad, el dolor y la muerte en la tierra causados por el pecado. Mis hermanos, en 5 de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, las causas de muerte por enfermedades crónicas dominan las estadísticas. Las enfermedades crónicas son totalmente enfermedades prevenibles, aunque se necesita más investigación en algunos aspectos acerca de los mecanismos que conectan la dieta y la salud. Las evidencias científicas actuales proveen suficiente evidencia de que en esta área donde se deben tomar medidas. Algunas veces se considera a las enfermedades crónicas como enfermedades transmisibles a nivel de los factores de riesgo. Los modelos modernos de alimentación y los modelos de inactividad física son conductas de riesgo que viajan de un país a otro y son transmitidas de una población a otra como una enfermedad infecciosa, provocando modelos de enfermedades mundiales. En la actualidad, solo una minoría pequeña e insignificante de la población mundial consume la ingesta promedio de frutas y verduras generalmente recomendada. Y el incremento rápido de la carga por enfermedades crónicas es determinante en la salud pública. El 79% de las muertes atribuibles a enfermedades crónicas ocurre en países desarrollados y en personas de edad media de su vida. Y hay cada vez más evidencia de que los riesgos de enfermedades crónicas se inician en la vida fetal y continúan hasta la edad avanzada. Volviendo al punto de las razones por las cuales debemos considerar descartar el consumo de carne, apreciados, nos dice el Espíritu de Profecía nuevamente en la página 494 en Consejos sobre Régimen Alimenticio. De nuevo me referiré al consumo al asunto del régimen. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en lo pasado con respecto al consumo de carne. Siempre ha sido una maldición para la familia humana, pero ahora lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los rebaños del campo. Debido a la transgresión y pecado del hombre, la enfermedad entre los animales está llegando a ser cada vez más común y nuestra única seguridad ahora consiste en abandonar enteramente la carne. Debido al consumo de carne, muchos, noten, no dice algunos, dice muchos, mueren y no entienden la causa. Así que tenemos las siguientes razones. Número 1, no podemos ahora hacerlo
hacer lo que hacíamos en el pasado. Número 2, cada vez hay más enfermedades entre los animales y no es seguro comer carne como antes. Número 3, muchos mueren debido al consumo de carne y no ven la causa. 4, los animales son inyectados con hormonas y productos químicos que son dañinos para la salud y que apresuran el desarrollo sexual aún de adolescentes, entre otras cosas. Número 5, los animales son llevados en camiones al matadero, a veces sin comer ni beber por varios días y en condiciones de estrés terribles que liberan la adrenalina, la cual al ser consumida en la carne produce excitación y nerviosismo. Y número 6, la ciencia médica ha confirmado que la carne produce esteroesclerosis, cáncer de colon y otras enfermedades. Noten lo que agrega el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 359. Si el comer carne fuera alguna vez saludable, noten, si el comer carne fuera alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. Así que, apreciados, el consumo abundante de carne trae y traerá consecuencias, mis hermanos. También el consumo abundante de embutidos, por ejemplo, bueno, acá en Panamá se le llaman salchichas, no sé en otros países cómo le llaman, jamón, también panceta y otras carnes procedentes procesadas, incrementa el riesgo de morir antes. Según un estudio publicado en la revista científica BMC, tras realizar una investigación entre más de 1 millón de personas de 10 países europeos, el grupo de expertos halló una relación entre las dietas ricas en embutidos y las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las muertes tempranas. Según los investigadores, la sal y las sustancias químicas que se emplean para conservar estos productos perjudican la salud. El estudio mostró que existen mayores probabilidades de que las personas que consumen mucha carne procesada diariamente sean además fumadoras, obesas y tengan otros comportamientos nocivos para la salud. Los expertos destacaron que la probabilidad de que las personas que tomaron más de 160 gramos de carne procesada al día, unas 2 salchichas, una rodaja de panceta, murieron en un plazo medio de 13 años. Fue un 44% mayor que las de aquellos que consumieron 20 gramos. El informe reveló que una alta ingesta de ese tipo de carne elevó en un 72% el riesgo de morir de una enfermedad coronaria. La profesora Roman de la Universidad de Zurich, en Suiza, responsable de la investigación, estimó que en un 3% de las muertes prematuras anuales se podrían evitar si las personas comieran menos de 20 gramos de carne procesada al día. También, apreciados hermanos, se pone en riesgo la salud de los más pequeños, de los niños, con estos embutidos. Los estudios intentaban encontrar la relación directa entre la ingesta de ciertos alimentos y el riesgo de leucemia en niños hasta de 10 años. Uno de los estudios reveló que aquellos niños que comían más de 12 salchichas al mes tienen hasta 9 veces más riesgo de desarrollar leucemia infantil. ¿Cómo puede causar cáncer estos embutidos, estas salchichas? Bueno, los productos de salchichas utilizan los nitritos como conservantes para poder combatir el botulismo. Se preguntarán qué es el botulismo. Pues es
intoxicación producida por la ingestión de alimentos envasados que están en malas condiciones, en especial embutidos y conservantes. Cuando se cuecen los nitritos, se combinan con aminas para formar los compuestos N-nitritos, unos agentes cancerígenos. Por otro lado, también se cree que los nitritos se pueden llegar a combinar con aminas en nuestros estómagos y formar estos compuestos. Anteriormente ya se conocía el riesgo de N-nitritos y su relación con el cáncer de la cavidad oral, de la vejiga urinaria y esófago, el cerebro y el estómago. Y apreciados hermanos, ¿hay productos que contienen nitritos? Así es, la mayoría de las carnes contienen nitritos, también como el tocino. Pero hermanos, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? En Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en la página 454, nos dice: las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Y hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿A dónde, apreciado, tenemos que volver? Al plan original de Dios. Entonces, ¿les parece, hermanos, que Cristo iría en contra del consejo del Espíritu Santo y comería carne? Estoy seguro que no. Él es el modelo a seguir. Jesús fue el gran médico misionero, y por eso hay que llevar esta luz de la reforma pro salud. Nos dice el libro de Mateo, el capítulo 4. El libro de Mateo, el capítulo 4. Déjenme un momento para ubicar el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 4. Versículo 23. Mateo, el capítulo 4. Versículo 23 nos dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis hermanos, quizás haya sonado un poco duro todo lo anterior dicho, pero frecuentemente he notado quienes aceptan el mensaje de ProSalud, pero solo hasta ahí. No es llevado a la vida práctica, y eso hace años. Y me pregunto, ¿cómo puede ser posible? Pero no olvidemos, al llevar este precioso mensaje debemos estar llenos de misericordia, amor y paciencia, así como Cristo la tuvo y la tiene aún para con nosotros. Mis hermanos, nos dice Manuscritos Inéditos, tomo 5, en la página 150. Manuscritos inéditos, de la siguiente manera: es importante, la página 150, es importante que todos los que actúan como médicos misioneros sean formados para ministrar el alma así como el cuerpo. Han de ser imitadores de Cristo, que presentan a los enfermos y dolientes la hermosura de la religión pura e inmaculada. Mientras hacen todo lo que pueden para aliviar la angustia física y preservar esta vida mortal, deben apuntar hacia la misericordia y el amor de Jesús, el gran médico que vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Noten, para ministrar tanto que el alma, así como el cuerpo. Y aquí también estamos ya entrando a hablar sobre el ramo ministerial, el pastorado. Noten esta pregunta interesante y reveladora que nos hace el Espíritu de Profecía. Leamos nuevamente en la siguiente página, aquí Manuscrito Liberado, página 155. ¿Por qué nuestros pastores
no cooperan de todo corazón con quienes llevan adelante la obra médica misionera? Uy, pero qué pregunta. ¿Por qué nuestros pastores no cooperan de todo corazón con quienes llevan adelante la obra médico-misionera? Y aquí está la respuesta. Porque no estudian cuidadosamente la vida de Cristo para saber cómo quisiera Él que trabajaran y siguieran su ejemplo. Es que ustedes, designados ministros de Cristo, que tienen su ejemplo ante sus ojos, han de apartarse y menospreciar la labor que precisamente Él vino a hacer entre los seres humanos. Mis hermanos, así lo declara la mensajera del Señor. Y es cierto, si hay una obra que se ha descuidado, es la obra médica. Y en la actualidad, es la preocupación de preparar a pastores para predicar el Evangelio, pero difícilmente se oye de preparar a médicos misioneros o pastores con conocimiento médico. Y como resultado hay una increíble indiferencia hacia la reforma pro salud de parte de algunos así llamados pastores en el adventismo. Noten, hermanos, no estoy inventando nada. La profeta del Señor reprochó esto en vida y actualmente también si estuviera lo reprocharía. Leo ahí mismo en la página 151. En la página 151, manuscritos inéditos. La indiferencia que ha existido entre nuestros pastores en relación con la reforma pro salud y la obra médica misionera me parece increíble. Así lo dice, me parece increíble. Hay quienes, nos dice, hay quienes no profesan ser cristianos. ¿Cómo? Quienes no profesan ser cristianos que tratan estas cuestiones con mayor reverencia que como lo hacen algunos en nuestro pueblo. Y esto es cierto. Esto es cierto, mis hermanos. Yo sé que ustedes también posiblemente lo han palpado, porque este servidor así lo ha notado en personas que no se dicen ser cristianas. Hay quienes no profesan ser cristianos, que tratan estas cuestiones con mayor reverencia que como lo hacen algunos entre nuestro pueblo. Y a menos que despertemos, irán por delante de nosotros. Oh, apreciados hermanos, cuidad que nadie tome tu corona, que no tome nuestra corona. Mis hermanos, para ir ya finalizando, me gustaría que leamos, hermanos, el libro de Apocalipsis, porque presenta un grupo de fieles con la siguiente característica. Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 3 y 4 específicamente. Nos dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Usualmente como estudiantes de profecía, cuando leemos este texto, nos referimos a la contaminación con mujeres, es decir, con las iglesias falsas y sus falsas enseñanzas. Pues resulta, hermanos, que también estas mujeres o iglesias, unas enseñan que se puede comer de todo siempre y cuando oremos por los alimentos. Pero eso es un engaño, hermanos. Eso es contaminarnos no solo con ese error, sino también equivale a contaminarnos con la comida de Babilonia moderna, porque estas mujeres o iglesias caídas vienen siendo hijas de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Por eso, apreciados, hay que hacer un paralelo interesante y vayamos al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 1, no lo podemos pasar desapercibido. Daniel, capítulo 1, versículo 8. En adelante,
Y Daniel propuso en su corazón. Noten, mis hermanos, Daniel es un tipo de los que vivirán en el tiempo del fin. Nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mis hermanos, están viendo, ¿verdad?, la relación de no contaminarse con ¿qué? Con la comida de Babilonia. Y hoy en día, ¿qué equivale Babilonia? Toda la comida que hoy nos ofrece el mundo, comidas insalubres, de las cuales hemos hablado algunas en este tema. Mis hermanos, son preparaciones de Babilonia. Pero sigamos leyendo los versos que siguen, versos 11 y 12. Entonces, versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Apreciados hermanos, la palabra hebrea traducida como legumbre, es decir, es la palabra soreim, y significa literalmente simiente. Soreim incluye todas las cosas sembradas que provienen de semillas y no se limita a legumbres sencillamente. Esto significa que Daniel y sus compañeros pidieron y recibieron una dieta vegetariana completa con frutas, verduras, legumbres, oleaginosas, nueces, mis hermanos, también cereales. Apreciado, Daniel estaba consciente de la dieta original del Creador en Génesis 1:29. Vemos también que Daniel afirma que Dios es su Creador y no el rey. Y más allá de testificar y de su deseo de permanecer fiel, la conducta de Daniel contiene una lección importante en cuanto a la conexión entre la fe y la existencia. No utilizaron la dieta ideal como medio de perfección espiritual, sino como una señal de fe en Dios. Mis hermanos, se necesitan solo 10 días para brindar pruebas de que evitar la carne y el vino no impiden que nadie disfrute de la vida. Mis hermanos, la salud es un regalo de Dios que es mantenido por Él. Ahora existen evidencias científicas que revelan que Dios ha puesto un mecanismo de reparación en nuestro material genético, el ADN y el núcleo de las células. Este hallazgo es como abrir la puerta a un nuevo descubrimiento. Descubrimiento hallado en marzo, el 31 de marzo, en 1997. Pero se encontró una enzima sinasta proteasa dependiente del ADN, que activa la reaparición del material genético del sistema inmune de los mamíferos. El sistema de defensa del cuerpo tiene poder de repararse a sí mismo. Demuestra el gran amor que Dios y su previsión omnisapiente para mantenernos con salud. Apreciados, estoy realmente convencido de que el enemigo, que Satanás, está determinado a destruirnos. Y he inventado esa excusa que mencionamos de que si Cristo comió carne, no debemos preocuparnos por eso. Pero cuando la analizamos esta excusa, vemos que es una excusa sin fundamento, ideada por este padre de la mentira para arruinarnos. Pero Dios en su amor nos ha dado consejos con respecto a la salud. Y específicamente que nos abstengamos del consumo de carne, en ninguna de sus formas, no como un requisito más, sino como una bendición para nuestro bien. Quiero terminar leyendo un texto que se encuentra en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, el capítulo 15. Proverbios, el capítulo 15,
Leamos el verso desde el 16, nos dice, mas es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que el buey engordado donde hay odio. Mis hermanos, sea el deseo de cada uno de nosotros de seguir en esta bendición de la Reforma Pro Salud, los que ya estamos por mucho tiempo en este caminar, que el Señor pueda seguir dándonos más fuerza para seguir progresando, mis hermanos, y ayudar a quienes aún están iniciando y que se han propuesto, como Daniel, a no contaminarse con la comida de Babilonia. Mis hermanos, y así también llevar este mensaje a la humanidad sufriente y doliente y dar a conocer los principios de salud para que puedan tener alivio en sus vidas. Mis hermanos, que el Señor pueda bendecirlos ricamente a cada uno de ustedes espiritualmente y que pueda el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno. Me gustaría terminar con una oración para que el Señor así pueda sellar este mensaje. Oremos. Querido y amante Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu bendito y precioso nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, te damos por ese mensaje, Señor. Oh, usted nos ha hecho mayordomos de un mensaje tan precioso. Pero, Padre, instanos, Señor, a ser, Padre mío, más activos en la proclamación de este mensaje, Señor. No, Padre Santo, queremos ser indigentes, descuidados, como lo fue, Padre Santo, el pueblo de antaño. Oh, Padre, la historia se está repitiendo, pero, oh, Señor, que podamos ser esos fieles, Padre mío, que se mantendrán leales a ti como Daniel. Oh, Señor, así como tuvo esa fe el profeta Daniel, oh Padre, la queremos tener nosotros. Padre, de no contaminarnos con la comida de Babilonia. Oh Señor, ayúdanos e instrúyenos, Señor, a que nuestra preparación de nuestra alimentación sea de tu agrado cada día, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, sabiendo que en nosotros no hay méritos. Todo te lo queremos pedir y agradecer por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.